El rosario que vibra cuando alguien piensa en tu cuerpo. La primera vez que vibró, lo llevaba puesto sobre el pecho, debajo de la blusa negra que usé para el velorio de mi tía Amalia. No sonó. No brilló. No se calentó. Vibró. Una pulsación corta, íntima, imposible. Como si un corazón diminuto hubiera despertado entre las cuentas de madera y la cruz de plata vieja que mi abuela juraba que había pertenecido a una monja que murió santa, o loca. En mi familia nunca supieron distinguir bien entre esas dos cosas. Me quedé inmóvil frente al espejo del baño parroquial, con el maquillaje corrido por el calor y por las lágrimas que ya ni sabía si eran por mi tía o por mí. Afuera, la gente rezaba novenarios con esa voz gastada que tienen las mujeres que han visto demasiadas desgracias y aún así siguen creyendo. Yo solo podía mirar mi reflejo y sentir otra vez esa vibración contra la piel. 1, 2, 3 veces. Justo en el momento en que alguien tocó la puerta y dijo en voz baja: Lía, el padre Esteban pregunta por ti. No sé por qué, pero en ese instante pensé algo obsceno. No hecho. No dicho. Pensado. Pensé en la manera en que el padre Esteban evitaba mirarme directamente cuando yo cruzaba las piernas en la primera banca. Pensé en sus manos largas, nerviosas, sosteniendo la hostia como si sostuvieran un secreto. Y el rosario volvió a vibrar. Fue ahí cuando entendí la regla. No vibraba cuando yo deseaba. Vibraba cuando alguien me deseaba a mí. Salí del baño temblando, con el cuello cubierto por el cabello, como si pudiera esconder el objeto y, con él, la certeza ridícula de que algo vivo colgaba de mi garganta. Afuera olía a cera, a flores marchitas y a tierra húmeda. La iglesia de San Bartolomé siempre olía igual, como si el tiempo se hubiera muerto adentro hace años y nadie hubiera tenido valor para enterrarlo. El padre Esteban estaba de pie cerca del altar menor, hablando con 2 señoras del barrio. Cuando me vio, se despidió con una inclinación de cabeza. Tenía 30 y tantos, quizá 40. Joven para sacerdote. Demasiado joven para la cantidad de culpa que llevaba en la cara. Lía, me dijo. Lo siento por tu tía. Era una mujer de fe. Casi me reí. Mi tía Amalia le gritaba a la Virgen cuando las cosas le salían mal, fumaba a escondidas detrás del lavadero y aseguraba que el infierno no podía ser peor que amar a un hombre mediocre. Pero asentí. Gracias, padre. Entonces ocurrió otra vez. El rosario vibró. No fue una sacudida fuerte. Apenas un estremecimiento dulce y vergonzoso contra la curva de mis senos, como un insecto encerrado en un relicario. Alcé la vista. El padre Esteban tragó saliva. Sus ojos se desviaron, no hacia mis labios, sino un poco más abajo, por una fracción de segundo. Después volvió a mirarme con una expresión casi dolorosa. Y yo supe que no estaba loca. Esa noche no pude dormir. Vivía sola desde hacía 6 meses, desde que Tomás se fue diciendo que yo tenía demasiada hambre de amor para una mujer decente. Nunca volví a verlo, pero seguía escuchando su voz a veces, mezclada con el ruido del ventilador y los ladridos lejanos, diciendo que una mujer como yo nacía marcada. Mi tía Amalia decía algo parecido, solo que con otras palabras. Hay cuerpos que atraen la sed ajena, niña. Y la sed ajena siempre cobra. Puse el rosario sobre la mesa de noche. A las 2:13 de la madrugada, vibró. A las 2:14, otra vez. A las 2:16, 3 pulsaciones seguidas. No lo estaba tocando nadie. Nadie podía tocarlo. Sin embargo, el objeto parecía responder a una corriente invisible, a pensamientos que venían de alguna parte y se clavaban en mi habitación como agujas. Imaginé ojos abiertos en la oscuridad del pueblo, hombres despiertos, mujeres también, imaginando mi cuerpo con el descaro silencioso con que se imaginan los pecados más privados. Sentí vergüenza,
luego rabia, luego una extraña forma de poder. Agarré el rosario y lo apreté con fuerza. ¿Quién? Susurré, como una idiota. ¿Quién está pensando en mí? Las cuentas se agitaron en mi mano. Y una voz, tan baja que al principio creí que venía del ventilador, respondió. Todos los que rezan sin pureza me pertenecen. Solté el rosario y cayó al piso con un sonido seco. No dormí hasta que amaneció. Al día siguiente fui a la casa de mi abuela Inés, la única mujer de mi familia a la que todavía le creía las supersticiones, quizá porque era la única que las contaba sin disfrutar el miedo de los demás. Su casa estaba al final del barrio viejo, donde las paredes sudan sal y las imágenes de santos parecen mirar de reojo. Cuando le enseñé el rosario, no lo tocó. ¿Dónde lo encontraste? Mi tía Amalia me lo dejó. Estaba entre sus cosas. Mi abuela palideció. Te dejó eso a propósito. ¿Qué es? Se persignó. 2 veces. No sé el nombre verdadero. En el pueblo le decían el rosario de la carne pensada. Hace mucho lo usaban para descubrir deseos ocultos. Primero vibra. Después llama. Después pide. Eso no tiene sentido. La mayoría de las maldiciones no lo tienen hasta que ya es tarde. Se sentó despacio, como si le dolieran años enteros. Dicen que perteneció a Sor Milagros, una novicia hermosa que iba a tomar los votos. Los hombres iban a misa solo para verla inclinar la cabeza. Las mujeres la odiaban por la misma razón. Y el sacerdote que la confesaba, bueno. Él decía que luchaba contra tentaciones enviadas por el demonio. Lo que no decía era que todas tenían el rostro de ella. Abuela. La acusaron de provocar pecados sin tocar a nadie. Imagínate qué fácil es condenar a una mujer cuando basta con que exista en un cuerpo equivocado. La miré sin hablar. La encerraron, continuó. La hicieron rezar hasta sangrar. Ella decía que el rosario temblaba cada vez que alguien deseaba su cuerpo, y que así podía oír el tamaño de la hipocresía del convento. Nadie le creyó. Luego empezaron a desaparecer hombres. Después seminaristas. Después mujeres casadas. Todos dejaban notas iguales. Yo pensé en ella y algo pensó en mí. Sentí frío a pleno mediodía. ¿Qué le pasó? Mi abuela bajó la voz. La encontraron muerta frente al altar. Sonriendo. Y con el rosario enrollado entre los dedos como si se hubiera casado con la iglesia o con el diablo. Quise reírme, pero el rosario vibró dentro de mi bolso. Mi abuela cerró los ojos. Ya empezó a reconocerte. Quise tirarlo al río esa misma tarde. Lo juro. Caminé hasta el puente viejo con el bolso apretado contra el costado. Pero al sacar el rosario, una vibración tan intensa recorrió las cuentas que me hizo doblarme de dolor. No era ya un temblor discreto. Era un estremecimiento profundo, casi placentero, casi humillante, que me subió por el estómago y me dejó sin aire. Entonces miré hacia la plaza. Había un grupo de hombres frente a la cantina. 2 adolescentes sentados en una moto. Una mujer en la ventana del segundo piso. Un anciano fingiendo leer el periódico. Y de pronto sentí algo espantoso. El rosario estaba vibrando por todos ellos. No solo por deseo carnal. Por curiosidad. Por morbo. Por fantasía. Por hambre. Me cubrí el cuello y corrí hasta la iglesia. Encontré al padre Esteban en la sacristía, de espaldas, guardando vasos sagrados con manos tensas. Cerré la puerta detrás de mí. Él se volvió y se quedó quieto al verme así, despeinada, agitada, con la cruz colgando afuera de la blusa. El rosario vibró con violencia. Sus ojos se clavaron en él. Después en mí.
Padre, dije, necesito que me diga la verdad. No contestó. Usted sabe lo que es esto. Siguió callado. Mi abuela me contó lo de Sor Milagros. Entonces levantó una mano, no para bendecirme, sino para apoyarse en la mesa, como si se fuera a caer. Ese nombre no debe pronunciarse aquí. ¿Por qué? Porque esta iglesia fue construida encima del antiguo convento. El aire se me fue del cuerpo. ¿Qué? Los archivos se perdieron. O los quemaron. Pero no todos los pecados arden igual de fácil. Di un paso hacia él. Las velas del altar pequeño chisporrotearon. ¿Qué hace este rosario? El padre Esteban me miró con una tristeza insoportable. Amplifica el deseo culpable. Lo convierte en invocación. Cada pensamiento impuro alimenta algo que no debería tener forma, pero la toma. Primero en sueños. Luego en sombras. Luego en carne. ¿Carne de quién? Tardó demasiado en responder. De la mujer que lo lleva. Sentí náuseas. Quítamelo. No puedo. Entonces destrúyalo. Tampoco puedo. ¿Por qué? Su voz se rompió. Porque ya me ganó una vez. No entendí hasta que se abrió un poco el cuello de su camisa al moverse y vi una cicatriz fina, antigua, bajando desde la clavícula hasta el pecho, como la marca de unas cuentas incrustadas. Yo lo encontré en el seminario, dijo. Era joven. Arrogante. Quise probar mi pureza. Creí que resistiría. No resistí. Lo usé para escuchar el deseo de otros y terminé escuchando el mío más fuerte que todos. Desde entonces, cada vez que alguien lo lleva, vuelve a despertarse. ¿Qué se despierta? La respuesta no vino de él. Vino desde el altar. Lo que ustedes llaman pecado cuando les conviene. La voz era femenina, suave, hermosa y podrida de siglos. Miramos al mismo tiempo hacia la nave principal. Allí, de pie entre las bancas vacías, había una mujer vestida con un hábito antiguo, húmedo, pegado al cuerpo como si hubiera salido de un río oscuro. Tenía el rostro de una santa en un retablo mal restaurado, bello, sereno, quebrado. Y sus ojos estaban puestos en mí. No corrí. Creo que una parte de mí había esperado verla desde el momento en que el rosario vibró por primera vez. Sor Milagros, susurró el padre Esteban. Ella sonrió. Ese nombre me lo dieron hombres que temían lo que sentían arrodillados. Avanzó descalza por el pasillo central. No hacía ruido. Las velas se apagaron una por una. Tú, me dijo a mí. Te dejaron el rosario porque las mujeres de tu sangre siempre han sabido reconocer la mirada que desviste sin tocar. Tu tía lo llevó. Tu abuela lo escondió. Ahora te eligió a ti. Yo no quiero esto. Nadie quiere ser espejo del deseo ajeno. Pero algunas nacen siéndolo. El padre Esteban se interpuso. Déjala. Sor Milagros lo miró casi con ternura. Tú todavía hueles a culpa. Y él se desplomó de rodillas como si le hubieran golpeado el pecho desde adentro. Yo retrocedí, pero la cruz del rosario se pegó a mi piel, ardiendo. Sentí las vibraciones multiplicarse. No una, ni 10. Cientos. Todo el pueblo parecía estar pensando en mí al mismo tiempo. Recordé las miradas, los rumores, los silencios espesos cuando yo pasaba, la forma en que me llamaban difícil, provocadora, demasiado. El rosario no estaba maldito solo por una monja muerta. Estaba alimentado por generaciones enteras de deseo escondido detrás de plegarias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Sor Milagros extendió la mano. Que dejes de avergonzarte por existir en el cuerpo que tienes. Que entiendas que el monstruo nunca fue tu carne,
sino los ojos que la volvieron altar y castigo. Ven conmigo y nunca más volverás a temer lo que piensen. Su voz era dulce. Peligrosamente dulce. ¿Y qué pasará si voy contigo? Serás adorada. ¿Y ellos? Aprenderán que todo deseo tiene precio. Eso era lo terrible, una parte de mí lo quería. Quería que el pueblo sintiera el miedo que yo sentí tantas veces. Quería convertir cada mirada en herida de vuelta. Quería ser por fin la causa y no solo el blanco. El rosario vibró tan fuerte que caí de rodillas. El padre Esteban, aún en el suelo, levantó la vista hacia mí. Lía, dijo con dificultad. Escúchame. No eres culpable del deseo de nadie. Pero tampoco dejes que su hambre te convierta en la de ellos. Lo miré. Por primera vez vi en su rostro no tentación, sino vergüenza verdadera. No por haberme mirado. Por haber callado en un mundo que siempre hace pagar a la mujer por lo que otros imaginan. Sor Milagros acercó más la mano. Elige. No sé de dónde saqué fuerza, pero me puse de pie. Agarré la cruz del rosario con ambas manos y la presioné contra mi pecho hasta que sentí que me quemaba. Cerré los ojos. No soy tu mártir, dije. Ni su fantasía. Ni su castigo. Y en lugar de lanzar el rosario al suelo o dárselo a ella, hice algo que ni yo entendí del todo. Empecé a rezar. No una oración aprendida. No un Padre Nuestro. No un Ave María. Recé con mis propias palabras, furiosas y sucias y honestas. Le hablé a Dios, si es que estaba ahí, como una mujer harta. Le dije que si me había hecho con este cuerpo, no podía pedirme que pidiera perdón por habitarlo. Le dije que el deseo ajeno no era una cadena para mi cuello. Le dije que ninguna santidad valía si necesitaba humillar la carne para sentirse limpia. El rosario empezó a temblar de una manera distinta. No por hambre. Por ruptura. Las cuentas se partieron una a una. La cruz se abrió en mi mano. Un grito atravesó la iglesia, pero no salió de mi garganta. Salió de Sor Milagros. Su cuerpo se agrietó como yeso mojado. Por un segundo vi debajo no a una monja, sino a un vacío hecho de miradas acumuladas, de fantasías podridas, de culpa masculina y miedo femenino cocidos durante siglos. Entonces desapareció. El silencio después fue brutal. El padre Esteban lloraba sin ruido. En el piso, solo quedaron cuentas de madera ennegrecida y un pequeño hilo de plata roto como una promesa vieja. Yo pensé que todo había terminado. Pero no. Porque esa misma noche, al quitarme la blusa frente al espejo de mi cuarto, vi una marca en la piel, justo entre los pechos, una línea roja, delicada, en forma de rosario. Como si las cuentas hubieran decidido quedarse adentro. Y a las 3:33 de la madrugada, cuando toda la casa dormía, sentí una única vibración debajo de la piel. Una sola. Lenta. Consciente. Entonces sonreí sin querer. Y entendí algo peor que cualquier maldición. El rosario no había muerto. Solo había aprendido a rezar conmigo. No volví a entrar a la iglesia de San Bartolomé durante 40 días. En el pueblo dijeron de todo. Que el padre Esteban enfermó por una fiebre extraña. Que en la nave principal apareció olor a madera quemada sin que hubiera incendio. Que varias mujeres encontraron a sus maridos rezando de madrugada con una culpa que ya no sabían esconder. Nadie mencionó mi nombre en voz alta, pero lo sentí en cada ventana entreabierta, en cada saludo incompleto, en cada silencio demasiado atento cuando yo pasaba. La marca del rosario seguía sobre mi piel. No siempre ardía. No siempre vibraba. A veces pasaban días enteros sin que ocurriera nada, y yo empezaba a convencerme de que todo había terminado,
de que Sor Milagros se había ido para siempre y de que aquella noche había sido el último coletazo de una maldición vieja. Hasta que una tarde entré a una tienda del centro para comprar velas. La muchacha que atendía, una chica nueva, apenas mayor de 20 años, me miró al cuello con el rostro pálido. «Perdón», me dijo. «Eso que lleva marcado, siempre se mueve así». Sentí el mundo detenerse. Bajé la vista. Bajo la piel, una de las pequeñas cuentas rojas se deslizó apenas, como si algo respirara dentro de la cicatriz. La muchacha retrocedió un paso. «Anoche soñé con una mujer vestida de monja», susurró. «Me dijo que usted sabría qué hacer cuando empezaran las vibraciones». No respondí. Afuera, las campanas sonaron 6 veces. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí reconocimiento. Porque entendí que la historia nunca fue solo mía. Que el rosario no había elegido un cuerpo para poseerlo, sino una voz para continuar lo que no pudo terminar hace siglos. Salí de la tienda con las velas en la mano, mientras la marca bajo mi piel palpitaba despacio. Como un aviso. O como un llamado. Y esa noche, antes de dormir, dejé una silla vacía frente al espejo. Por si Sor Milagros quería volver a hablar.